Y bien, le pido a Eric que nos guíe una pequeña oración para comenzar la clase de hoy. ¿Sí? Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos permites poder abrir nuestros ojos. Gracias por la oportunidad que nos estás dando de poder aprender de tu palabra, poder interpretarla correctamente. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hasta este momento a través del hermano que nos da la gracia y que lo has puesto, Señor, en nuestro camino para que nosotros podamos comprender un poco más. Y te pedimos este tiempo de ponemos en tus manos para que tú obres y sigas llevando en nuestros corazones para amarte más y luego obediente, Señor, a tu palabra. Vamos a este tiempo y tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Eric, gracias, Señor. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver el Evangelio Lucas, capítulo 14, el versículo 16 al 20. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué dice en este pasaje bíblico? Lucas 14, 16 al 20, dice la escritura. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve y pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres y los mancos y los cojos y los ciegos. Bien, cuénteme, a ver, ¿de qué estaba hablando ahí? Bueno, habla de una parábola, ¿no? De la cena. Pues sí, habla de que el Señor habla de una persona, un hombre que hizo una cena y pues sí, fue el convite a personas, ¿no? Pero pues según lo que el Señor aquí en la parábola dice que muchos se negaron, ¿no? Dieron preferencia, ¿no? A otras cosas que a la invitación que se les hizo, ¿no? Para la cena de unas bodas. Yo les pregunto lo siguiente, entonces. La excusa que dieron esta gente, por ejemplo, que uno compró una hacienda después de haber trabajado muchos años, ahorró dinero sin gastar ni un peso. México también utiliza el peso, ¿no? Se dice Sí. peso, ¿no? Peso, ahorró sin gastar, después de, no sé, 10, 15, 20 años, al final compró una hacienda. Y tiene que ir a verla realmente. Otro dice que compró 5 yuntas de bueyes. También era un empleado. Él tenía siempre la idea de tener sus propios bueyes y en un día, después de haber trabajado tanto tiempo, yo puedo comprarlo. Y dice que debe ir a probarlo, ¿no es cierto? Y otro que se casa. ¿Esta excusa no es válida? ¿No puede ser aceptada? ¿Por qué es tan cruel o tan frío el que hizo la invitación? Esta excusa válida, ¿no? ¿Cómo hay que entender esto? ¿Qué dice? ¿Qué opinan? Bienvenida Jennifer y Dani, mientras les saludo a los que conectaron recién. Me explico, o sea, ¿me entiende lo que yo le digo, no? ¿Cómo hay que entenderlo? Entonces,
todas aquellas personas que tuvieron una oportunidad de haber comprado hacienda o yunta o la posibilidad de poder casarse después de tantos años, son excusas válidas, importantes, ¿no? De una persona, una vida de una persona. Y esa excusa no fue aceptada. No, es así tan frío. ¿Cómo hay que entender esto? ¿Cuál cree que es el mensaje? Pues más que nada yo pienso fue, es a las cenas, ¿no? A la boda del Cordero es lo que yo puedo ver, ¿no? Da la parábola y pues el Señor ahí les dice que eso no es ninguna excusa, ¿no? Para poder negarse, ¿no? A la invitación que el Señor nos hace, ¿no? A nosotros. O sea, ¿qué dicen? ¿No están de acuerdo o están de acuerdo? Esta excusa puede tener una persona cualquiera, que es una oportunidad tan importante para una persona, ¿no es cierto? Y no puede ser aceptada como excusa. ¿Por qué? ¿Por qué digo que puede ser tan frío el que hizo la invitación, el que invitó a esta gente? Porque se enojó encima, entonces dijo a sus siervos que vayan afuera a la calle, que traigan la gente de la calle, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le molestó tanto realmente al que le invitó? Porque a ustedes, a mí, nos puede pasar en nuestra vida. No es algo que nos presenta cada día o cada semana, sino a lo mejor una vez en la vida nos puede presentar, ¿no? La posibilidad de comprar una hacienda. ¡Wow! 5 yuntas por ahí menos. Pero imagínense, en un campo, un empleado, para que tenga sus propios 5 yuntas, casi le tarda toda su vida. Y la persona que se casa, ¡wow! Nunca han pensado de esta manera, ¿no es cierto? ¿Cómo hay que entender esto? Algo le molestó tanto a este señor, ¿sí? Que invitó a esta gente. Por eso se enojó. Como ellos dieron una excusa, yo creo que para mí es válida, importante. Puede pasar a cualquiera. Más, como le dije, una vez en la vida puede pasar o no. Una gran oportunidad para esta gente que haya tomado muy mal y que diga a sus siervos que vayan a la casa y traiga a cualquier persona. ¡Wow! ¿Qué opina? O sea, hasta ahora, cuando leímos este pasaje bíblico, leímos desde el punto de vista del que está invitando, o el que invitó, el Señor, ¿no es cierto? Pero no hemos pensado en el lugar, en el punto de vista de esta gente que está dando la excusa. Bueno, pienso que a lo mejor la actitud con lo que lo hicieron, como desprecio, no le dieron la importancia a la cena. Eddie, como que se escucha con el eco, que no se escucha claramente. A ver, no es claro, ¿no? Lo que usted dice. A ver, ¿podría repetir? A ver, a ver. Algo, no se escucha. ¿Podrá? Pienso que a lo mejor. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? No, no se entiende, ¿no? Como que, Hay un eco. sí. A ver. A ver, pásele telepatía a su marido, así no traduce a nosotros. Dice que quizás por en la manera en la que no aceptó la invitación de una manera muy, ¿cómo me dice? Como una forma despreciativa, ¿no? La invitación que les hicieron. No dieron la importancia. No le dieron la importancia que debía tener o que tiene por la invitación, ¿no? La importancia de la invitación.
¿Cómo se dan cuenta que esta gente no le dieron mucha importancia a la invitación, ¿no? del Señor? ¿Cómo se dan cuenta? Aparte, comparado a la invitación, lo que le está pasando, lo que está presentando, gran oportunidad para su vida, es tan importante, quizás es más importante que esta oportunidad. No sé cómo. O sea, yo a propósito trato de hacer confundir esto, porque no entendemos claramente esto. ¿Sí? A ver, opinen así. Cruzamos las ideas y vamos a tratar de llegar a lo que es el mensaje verdadero de este pasaje bíblico que podemos saber en griego bíblico. Por ejemplo, ¿tenían otras prioridades esas personas? Prioridades, o sea, les dio la prioridad a su cosa Sí, más que esta invitación, dice. sí, sería. Eso es lo que parece, eso es lo que pasó. Pero pregunto yo, lo que le han presentado esta gran oportunidad de poder comprar una hacienda, después de trabajar tantos años y ahorrar dinero sin gastar, ¿no es cierto? Menos importancia, no hay que darle prioridad. Puede ser que le pase una vez en su vida. ¿Por qué usted dice que es más importante esta invitación que una gran oportunidad que le puede pasar a su vida? Entonces, Pero es que, disculpe, le interrumpí. Es que decía, es que lo interpretamos espiritualmente a la invitación de ser salvos o espiritualmente, como lo estamos hablando, también es una vez en la vida, o sea, no tiene comparación ser salvo con comprarse una casa, serían objetivos diferentes. Ser salvo, un objetivo espiritual y lo otro son cosas terrenales. Pero esta palabra no está hablando de cosas espirituales comparando con cosas eternales. Esta parábola, ¿no es cierto? Si hubiese dicho una parábola, ¿sí? Una invitación para el cielo, y la excusa es de esta tierra, entonces sí, pero una parábola justamente no habla de una cosa. Entiendo lo que dice Jennifer, sí, es cierto, yo no digo que no, pero desde el simple vista, ¿por qué nosotros le decimos a esta gente, estos son los malos? Porque no le dieron la prioridad a la invitación del Señor. ¿Por qué? A nosotros nos puede pasar. Si le presenta ¿no? Después de 40 años, hoy en día se casa muy tarde, ¿no? O puede ser que no case nunca. De casarse, ¡wow! Una gran oportunidad, ¿no es cierto? ¿Es tan malo? ¿Comprar una hacienda es tan malo? Bien. Donde dice todos a una comenzaron, teniendo esa duda, ¿cómo hay que entender esto? Todos a una comenzaron a excusarse. Si comenzar en griego bíblico es santo. Sí, el santo. El santo. ¿Sí? Es un verbo indicativo aoristo con voz media. El verbo original es erhomai. Pero, arhomai, perdón, erhomai es venir. Arhomai. Comenzar, empezar, de ahí viene arge, en el principio, comienzo, principio, ¿no es cierto? ¿Por qué con voz media? En vez de, puede haber sido voz activa, pasiva, que hemos visto, ¿no? Este verbo conjugado con voz media.
¿Qué significaba cuando es un verbo conjugado con voz media? ¿Se acuerda? ¿Es para un beneficio propio? Exactamente. Uno toma una acción para el beneficio propio. ¿Está bien? Entonces, desde el principio empezaron a hacer todos dar una excusa para el beneficio propio. Ese es el comienzo. ¿Sí? Nadie, esta excusa viene de preocuparse, ¿cómo hago? Tengo esta invitación, pero me presentó una gran oportunidad. ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿No es cierto? Le aviso, le pregunto, pido disculpas, ¿cómo? O tratar de cambiar la fecha de ir a verla. ¿Cómo hago? No fue así, ¿no? Ya desde el principio, como dijo Eddie, le dio menos importancia a la invitación. ¿No es cierto? Y todos, para el beneficio de uno, empezaron a excusarse, no que le comprenda lo que le haya, lo que le presentó. Esta oportunidad que es una inconveniencia para poder asistir, ¿no es cierto? Y a excusarse, ¿no es cierto? Y uno dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Donde dice que me excuse. Que me excuses. En castellano, que me excuses no es el mismo verbo conjugado del griego bíblico. Del griego bíblico es que me excuse, es un verbo participio, que hoy vamos a ver la conjugación del participio, ¿no es cierto? Tiempo verbal presente, con el tiempo verbal perfecto, presente perfecto. Bienvenido Mario, Marlon, ¿cómo están? Hola, Bien. hermanos. Entonces, el autor, ¿por qué habrá usado el verbo conjugado de excusar? Es para tiomai, para tieomai, el verbo original para tieomai, excusar, ¿sí? Y paretemenon, ¿sí? ¿Sí? Así está conjugado el verbo original para tiomai, el verbo conjugado para paretemenon, verbo participio, tiempo verbal presente, presente, pasivo, perdonen, pasivo. Tiempo verbal perfecto, perdón, le dije presente perfecto, y es pasivo. Bueno, voz pasiva. Entonces, ¿qué significa modo participio, tiempo verbal perfecto con voz pasiva? Todos dijeron que me excuse, que me excuse, que me excuse. ¿Está bien? La forma de pedir que le excuse con este verbo conjugado, participio perfecto, pasiva. Primero, participio, estado de acción. ¿Recuerda? Participio significa estado de acción. ¿En qué estado de acción está? Perfecto. Perfecto, una acción tomada en el pasado, su efecto sigue y termina en el presente. ¿No es cierto? O sea, desde el principio, la invitación del Señor como que no hubiese invitado. O sea, la excusa no es hoy, sino la excusa desde el momento en que fue
llegada a la persona. En el momento en que se enteró la invitación, desde ese momento no le interesaba. Y sigue viniendo hasta el día de hoy, justo encontró la excusa de decir que no puede. ¿Me entiende, no? Otra vez. No está hablando la excusa porque le presentó una gran oportunidad hoy de comprar una hacienda o 5 yuntas de bueyes o dentro de poco me caso, sino desde el principio cuando me invitaron, ya tenía, ¿sí?, la voluntad de no ir y estaba buscando la excusa justo hoy. Presento esta excusa y en forma pasiva, como que no me hubiese invitado. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, el Señor no es tan frío como dijimos. No es que incomprensible que le haya presentado una gran oportunidad a los invitados, sino sabía que desde el momento en que yo les invité, que no le interesaba esta invitación. Entonces, enojado, cuando llegó la hora, que ellos dan la excusa como que no pueden venir, por eso se enojó y mandó sus siervos a la calle a traer los cojos, los enfermos, ¿no es cierto?, la gente de la calle. Obviamente, como dijo Jennifer, está hablando de la invitación al cielo, la salvación, el evangelio, ¿no es cierto? ¿Sí? La luz llegó para el hombre pecador, la invitación llegó para la vida, pero el hombre pecador, desde el principio de haber llegado la luz, ni le interesó. Tratando de buscar cualquier excusa para no aceptarla. Eso es lo que está diciendo a través de esta parábola. No es que las excusas que no son válidas, sí son válidas, pero la utilizaron desde el momento en que fue recibida la invitación, la utilizaron para no ir a la fiesta, ¿no es cierto? Bien. Y no entramos mucho con detalle, pero donde dice necesito ir, ese es el verbo de ir, y necesita ir a probarlo, y todos esos verbos conjugados, si lo miramos, está con voz media para el beneficio de uno mismo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Israel no, ¿no? Dani, No, no. no. Muy bien. Bien. Entonces, hoy vamos a ver el modo participio. Bien. Modo participio puede ser masculino, femenino, y neutro, singular, plural, voz activa, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Masculino termina en on, ontos, onti, onta. Plural, ontes. Igual esto está en el material, Ontón, usi, ontas. ¿Sí? Y femenino usa,
uses, use, usan. Y plural, usai, usón, usáis, usas. Neutro, on, ontos, onti, on. Neutro, onta, onton, usi, onta. Bien. Y el pasivo, con voz pasiva, ¿sí? No lo voy a poner en la pizarra porque está en el material. Lo único del presente, para pasarlo al aoristo, si es activo, le agregamos una sigma, ¿no es cierto? Y en voz pasiva, agregamos una z. O sea, un participio puede tener el tiempo verbal presente, que significa una acción continua, ¿no es cierto? Un estado de acción, de una acción continua. Aoristo, una acción indefinida que ha venido, que viene de una acción ya tomada en el pasado y su efecto termina, ¿no? Que ha terminado, que venían comiendo, por ejemplo, que venían comiendo. Y para poder entender, vamos a hacer el ejercicio, una cosa, el modo participio, cuando le agregan adelante un artículo, cumple la función del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, comiendo, comiendo, es un participio, comiendo continuamente en participio presente. Pero si yo agrego un artículo, el que está comiendo continuamente es mi primo, por ejemplo. En esta oración, ¿quién es el sujeto? ¿Mi primo, Mi primo. o el que está comiendo? Vuelvo a repetir. Que el participio comiendo, si yo agrego un artículo adelante, entonces el que está comiendo, ¿está bien? El que está comiendo es mi primo. En esta oración, ¿quién es el sujeto? El primo. No, el primo es el complemento. El que está comiendo, ese es el sujeto. ¿Está bien? El que está comiendo, ese es el sujeto. O sea, del modo participio, si le agregamos un artículo, cumple la función del sujeto. El que está hablando, el que está hablando es mi padre. ¿Quién es el sujeto? El que está hablando. Mi padre es el complemento. Complemento es la cualidad del sujeto. ¿Sí? ¿Quién es el que está hablando? Mi padre. Mi padre es la cualidad, es la identidad del sujeto. ¿Quién es el sujeto? El que está hablando. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ejercicio para poder entender mejor.
Un ejemplo, Juan 3:16, donde dice, el que cree en él, el que cree en él, ¿no es cierto? No se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él, en castellano, el que cree es un verbo indicativo presente, tercera singular. Pero en griego bíblico es participio presente. Entonces, el que, como es un estado de acción, el que está creyendo, ¿no es cierto? Como el participio, creyendo, tiempo verbal presente, entonces continuamente, una acción continua, ¿no es cierto? Continuamente en él. Entonces, ¿quién es el sujeto? El que cree. O lo correcto, según el griego bíblico, es el que está creyendo continuamente. Ese es el sujeto, ¿está bien? ¿Ve? Que el participio, adelante, si agregamos el artículo, cumple la función del sujeto. Por eso, no sé si se acuerda, 3:16, de tal manera que Dios amó al mundo, para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, no solo creer, sino el que está, tiene que estar creyendo continuamente en él. No sé si se acuerda. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer ejercicio. Borramos esto, ¿eh? Bien, vamos a leer primero. Vamos a leer. O, legón, alezan, alecean, jo, apóstolos, estin. Bien. Jo legón. Creo que legón. Jo legón. Ten aletheian. Jo apóstolos. Estin. ¿Está bien? Jo legon ten aletheian. Jo apóstolos. Estin. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Sí? ¿Saben el significado de cada palabra? ¿Sí? Legon sabe, ¿no? Aletheia sabe, ¿no? Apóstolos sabe. Estin es el verbo eimi, de ser o estar. Ya que estamos, le digo, es un verbo indicativo presente, verbo indicativo presente, activo, tercera singular, ¿sí? De eimi, ser, estar. Bien, lo demás ya saben qué significado. Entonces, ¿cuál es el sujeto, le parece? ¿Cuál es el sujeto? Ya estamos haciendo la interpretación de una oración completa. Apóstolos. Apóstolos. Si es apóstolos, es sujeto, ¿cómo sería la oración en castellano? Sería Olegon, el sujeto.
Ho legon, con legon es sujeto. Ho legon. Vamos a hacer, sí. Ho es artículo, ¿lo cierto? Masculino singular nominativo. ¿Está bien? Legon, el verbo original es lego, de hablar. Lego terminó en on. Si ven la tabla de la conjugación del verbo modo participio, es un participio, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Participio qué? Participio masculino singular, voz activa. Masculino, voz activa, Singular, nominativo. nominativo. Bien, entonces, como dijimos, el verbo modo participio agregado un artículo adelante, dijimos que es un sujeto. ¿Está bien? Este es el sujeto. Bien. Jo apóstolo, ¿qué es entonces? Complemento. Este es el complemento, es la identidad o la cualidad del sujeto. ¿Está bien? Vamos a hacer el código parsing. Entonces, ¿este qué es? Es un... ¿Qué es? Apóstolo. ¿Es un verbo? No. Es un sustantivo. Sustantivo. Muy bien. Y termino en os. Entonces, ¿qué género? Masculino. Masculino. ¿Número? Plural. Ah, Singular. espera. Déjame ver la Singular. tabla. Singular. Nominativo. Singular. Entonces, este es el artículo masculino singular nominativo. Tiene que ser igual. ¿Está bien? ¿Y qué nos queda? Aletheia, ¿qué es? Aletheia, ¿qué es? No recuerdo. ¿Es un? Aletheia, ¿qué es? Sustantivo. ¿Está bien? ¿Qué género? ¿Qué género es? Miren la tabla, ¿eh? Pueden mirar la tabla. Para eso está la tabla. Esta palabra, este sustantivo sin declinar, ¿cuál es? La palabra original. Es un género femenino. ¿Por qué? Femenino, muy bien. ¿Por qué? Acusativo. Sí, por la terminación. ¿La terminación de qué? La terminación ap, an. Aletheia, la Am. palabra original o sin declinar es aletheia. ¿Está bien? Termina en A. Por eso femenino. Femenino termina en A o en E. ¿Sí? Bien. Femenino. ¿Número? ¿Número? Singular. 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 ¿Y el caso? Nominativo. Acusativo. 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 ¿Está bien? Entonces, este es fácil. Artículo femenino singular acusativo tiene que ser igual. Acusativo quiere decir que es objeto. ¿Objeto? ¿Directo o indirecto? Acusativo. Directo. Directo. Es un objeto directo. Listo. Bien. Hay dos formas de hacer la interpretación. Poniendo todos los, ¿no?, códigos parsing a cada palabra, como hemos hecho, o si no, a través de estos símbolos. Les voy a enseñar. ¿Sí? Creo que hoy o la clase que viene. Para mí más fácil los símbolos, ¿no es cierto? En vez de poner todos los códigos parsing.
En mi Biblia lo tengo todo marcado con todos los símbolos. De simple vista uno se da cuenta. Y aquí sustantivo femenino singular acusativo. Con esta línea ondulante es objeto directo. Ese es el código o el símbolo, ¿no? Más fácil. Bien. Teniendo esto, tenía que haber puesto en azul así, todos los símbolos. ¿Qué significaría? ¿Cuál sería la traducción? No, digo, traducción no, la interpretación. A ver, intente. El que habla. Acá nos falta tiempo, presente. Ah, ok. El que habla. El que habla, no, el estado de acción. Entonces, ¿cómo tiene que ser? En vez de el que hablas, no, El que está Está hablando. hablando. está hablando. ¿Sí? Por eso participio. Bien. A ver, siga. El que está hablando, ¿qué? El que está hablando, ¿qué? Tenaletheia. ¿Es en la aletheia? No recuerdo. Aletheia, ¿qué era? Ah, Verdad, verdad. ah, el que está hablando la verdad acusativo. Bien. El que está hablando, si termina aquí, sería la traducción. La interpretación no termina aquí, sino hay que considerar todos los componentes, ¿se acuerda? El que está hablando continuamente, ¿por qué? Presente, cuando el participio presente, el tiempo verbal presente, dijimos que es una acción continua, ¿se acuerda? Entonces, el que está hablando continuamente, no una sola vez. Hay que diferenciar. Si está hablando una sola vez o continuamente o siempre está hablando. Cambia. ¿Sí? Entonces, el que está hablando continuamente y activa, dijimos. Entonces, en forma activa, de su propia voluntad. No porque alguien le haya dicho. ¿Sí? ¿Qué cosa? Objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? ¿El objeto directo qué es? Que recibe directamente la acción. Exactamente. ¿Cuál es el que recibe la acción de hablar? ¿Qué habla? Los Apóstolos. Los No, no. Azaleia. La verdad, ese es el objeto directo que dijimos. Hablo la verdad. La verdad ese es el objeto directo. ¿Está bien? El que está hablando continuamente en forma activa la verdad, o a la verdad, para que sepa que a, o la verdad, lo mismo la verdad, es ser o estar, dijimos. Tercera singular, es, ¿está bien? El apóstol. Esta es la traducción. Interpretación, mejor dicho. ¿Sí? El que está hablando continuamente, por eso participio es importante, porque habla de un estado de acción. No solo el que está hablando, no el que cree. Por eso mucha gente me pregunta, pero ¿no era un verbo participio cuando tenga el artículo? ¿Es sujeto? El sujeto sí, pero ese sujeto, ¿en qué estado de acción está? El que está creyendo continuamente, porque no deja de ser verbo participio. Muchos me preguntan cuando ven el YouTube de la interpretación del Juan
3:16. El que cree, yo digo que el que está creciendo continuamente. Entonces, pero no pierde su cualidad de ser un verbo participio. ¿Está bien? No el que cree solo, no el que habla. ¿En qué estado de acción está ese sujeto? Sí, el que habla, pero ¿cómo habla? El que está hablando continuamente, en forma activa, a la verdad, es el pastor. El pastor no, el apóstol. ¿No es cierto? Es la interpretación. ¿Alguna pregunta, comentario? Vamos a hacer otro ejercicio para que entienda mejor. Entonces, sí. ¿Eso es de algún versículo o no? No. No, es un... Sí, sí. ¿Cómo se dieron cuenta que, ¿se acuerdan? El orden no le da bolilla, digamos, el griego, ¿ven? Viene primero, tiene que haber venido, es el, como el castellano no viene así, en griego bíblico. ¿Por qué? No hace falta. Cada palabra declinada o verbo conjugado tiene su propia identidad designada, que no le podemos cambiar. Entonces, adelante, atrás, no cambia su significado. Por eso no le da mucha importancia el orden. ¿Está bien? Bien. Otra cosa. Empezamos a ver o escribir los símbolos, que es más simple. Como dije, una línea, que le voy a enseñar uno por uno, ¿no? Pero para que sepa que es tan simple, solo con una sola línea esta del que me dice que el sujeto, entonces este es el sujeto. Qué fácil. Y línea ondulante, que es el objeto directo, lo marco yo. Dos líneas, cuando vean, según el verbo, según el modo cambia, ¿no? Este es el verbo presente indicativo tercera singular. A mí me dice este símbolo. Y esta flechita que es el complemento. Entonces, en vez de mirar todos los códigos Parsing, ¿no? Con los símbolos nomás puedo deducir lo que significa. Bien, bueno, voy a borrar. Vamos a hacer el otro ejercicio. Bien. Bien, vamos a leer primero. Vamos a leer. Legón, Sí, tauta, sí, jo apóstolos, sí. blepei, Ajá. ton kirion. Bien. Legon, tauta, jo, apóstolos, plepei, ton, kirion. Bien, muy bien, ¿eh? Bien. Vamos a buscar el verbo primero, si le parece bien. ¿Cuál es el verbo? Legon, ¿Eh? Legon. Legon. Muy bien. Es un verbo, ¿sí? Que termina en on. El verbo original es lego. ¿Recuerda? Legon. Entonces, participio. Participio, ese es el cochete, el símbolo, participio, estado de acción. Bien. Verbo, participio, presente, activo, masculino, ¿no es cierto? Singular, nominativo. ¿Está bien? Bien. ¿Hay otro verbo más?
¿Hay otro verbo más? Plepei, tal vez. Muy bien. Plepei. El verbo original es blepo. De ver, mirar, significa, ¿no es cierto? Ver o mirar. Es un verbo. Perdón, pastor. Perdón, pastor, ¿qué significa ese verbo? Es que a veces se frisea la imagen y el sonido. Perdone. Es que no escuché porque a veces la comunicación se interrumpe. No sé si es mi internet. Ajá. Entonces, no Sí. escuché qué es ese verbo. Significa Plepo. ver o mirar. Mirar o ver. Gracias. Bien. No, por favor, avíseme si se va a cortar. Termino en EI. Entonces es un verbo indicativo presente activo tercera singular. ¿Sí? Sale de la tabla, ¿eh? No hace falta memorizar esto. Si se equivoca no hay problema, porque en la página web de Logos, Calogos están todos. ¿Sí? Lo que nos interesa es saber interpretar. ¿Está bien? Igual, pero está en la tabla. Puede sacar usted mismo el código parsing del verbo conjugado. Bien. Luego, ataquemos al líder, que es el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el sustantivo? Apóstolos. Quirión. Apóstolo. Apóstol. Quirión. También. Bueno, primero, es sustantivo. ¿No es cierto? Termina en os. Entonces, género. Masculino. ¿No? Masculino. ¿Qué más? Singular, Singular. Muy bien. nominativo. Nominativo. Bien. Entonces, este es el artículo masculino singular nominativo. Tiene que ser. ¿Está bien? Un sustantivo que tenga el artículo, ¿qué sería? Luego, quirión dijo, ¿no? Después veremos. Quirión. Sustantivo. Termino en on. ¿Qué género? Masculino. Masculino. Número. Singular. Singular. Caso. Acusativo. Acusativo. Bien. Si es así, este es artículo masculino singular acusativo. Bien. Tauta, ¿qué es? Que nos queda solo. Pronombre demostrativo, ¿no es cierto? Neutro, plural, acusativo. Bien. Marcamos dos verbos. Ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Ton Quirión. Apóstolos. ¿Apóstolos es el sujeto o Ton Quirión es el sujeto? Para mí que es Ton Quirión, según el contexto de lo que estamos viendo, tiene un artículo antes y está en participio. Para que sea un sustantivo, para que un sustantivo sea el sujeto, ¿cómo tiene qué caso tiene que tener? Para que un sustantivo Acusativo. cumpla la función del sujeto, ¿qué caso tiene que ser? Nominativo. Acusativo. Un artículo, Nominativo. Nominativo. ¿Acusativo qué es cuando acusativo?
Objeto directo. Objeto directo, ¿se acuerda? Ton Kyrion, dijimos acusativo. Entonces quiere decir que es objeto directo. Si es objeto directo, no es el sujeto. ¿Está bien? Ton Kyrion, ese es el objeto directo, porque es acusativo. Y el sujeto, ho apóstolos, porque ese es el nominativo. Nominativo, ¿se acuerda? Con el artículo cumple la función del sujeto. Y tauta, como es pronombre demostrativo, y acusativo, también entonces, esto, a esto, ¿no? Acusativo. Entonces, objeto directo. Ya lo tenemos todo hecho. Ahora, ¿cuál es la interpretación por el significado? ¿Mm? ¿Me escucho? Si ya tenemos, ya identificamos cuál es el sujeto, verbo, objeto directo, ya tiene que salir entonces el significado. Los apóstoles, el que apóstolos, En castellano, ¿qué sería entonces? el apóstol, Y en él, porque singular dijimos, sí, sí, pronombre, el apóstol hablando, está hablando, Está hablando de lo que está hablando, que está hablando activamente, en forma, ¿Está hablando continuamente en forma activa? sí, tauta, bien. El apóstol que está hablando continuamente en forma activa, ese es el sujeto. ¿Está bien? El apóstol, pero el participio que está hablando continuamente. Entonces el sujeto sería hasta esto. ¿No es cierto? El apóstol que está hablando. Muy bien. ¿Qué cosa está hablando? ¿Qué cosa está hablando? de lo que ve o algo no, así. No. ¿Cuál es el objeto directo de hablando? Tauta. Tauta. Claro, tauta. ¿Qué significa? Esto. No sabemos qué, pero esto. Esto. ¿Sí? El que está hablando, el apóstol que está hablando continuamente en forma activa, esto, no sabemos qué, ¿no? Esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego. Esto. ¿Cómo queda para? mira, Mira. Bien, mira. De mirar, blepo. Tercera singular. Mira. ¿Está bien? sí, Mira qué. Al Señor. al Señor, En forma activa, iba, no nos olvidemos, ¿sí? No nos olvidemos. ¿A qué? Objeto directo. Al Señor. Al Señor. Muy bien. Muy bien.
El apóstol que está hablando continuamente en forma activa, de esto está hablando, no sé qué, pero de esto, mira realmente, pero indicativo, ¿no es cierto? Una acción real. Pues mira en forma activa al Señor. ¿Está bien? Bien. Así el verbo participio, como han visto, cumple la función del sujeto junto con el artículo o, en este caso, con un sustantivo nominativo que cumple la función del sujeto. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Está bien, ¿no? Puedo borrar. ¿Sí? Bien. O sea, no se preocupen por el código parsing, sino tratar de cómo interpretar. Es la identidad de este verbo conjugado. Y cuando es presente, ¿qué significa? Cuando es voz activa, ¿qué significa? Eso deberíamos saber. ¿Sí? Aunque nosotros no sepamos si es de presente activa, está en la tabla o en la página web de Logos Calogos. Pero una vez que sepamos su código parsing o la identidad propia designada, debemos saber, por lo menos, es lo que nos interesa, hacer la interpretación. O sea, el enfoque es en eso, ¿no? No de saber el código parsing, sino saber el significado del código parsing de cada palabra, declinada o conjugado, si es verbo. Bien, y el tiempo verbal, presente perfecto. Perfecto, se dice perfecto, pero es el presente perfecto. Voy a poner la tabla, pero le digo la pista nomás. O el tip de poder identificar de simple vista. Activa, pasiva, primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. El verbo de lío, soltar o desatar, primera singular es le lica. Segunda, le licas. Le li que. Le li mai. Le li sai. Le li sai. Plural. Le li ca men. Le li ca te. Le li can. Pasiva. Le li me tha. Le li the. Le lintai. Bien. ¿Qué se observa? El tiempo verbal. ¿Sí? Al comienzo, Leli. Exactamente. El tiempo verbal perfecto, sea el modo que sea, se le agrega adelante, que es, mire, el verbo es lío, ¿no es cierto? Le agrega la misma consonante o el mismo alfabeto adelante aquí, como el lambda, y una epsilon. Por eso le. ¿Está bien? Si fuera otro verbo, supongamos que es te, comience. Entonces, ¿cómo agregaría? Una
tau t adelante y una epsilon. ¿Sí? Ve que se está repitiendo el mismo alfabeto que comienza, ¿sí?, junto con una epsilon. Entonces es perfecto. ¿Se dan cuenta? Fácil. Y a su vez, o, aunque no tenga de esta forma, pero de repente aparece una capa. ¿Ven? Aquí. Sí. Una capa, una capa, una capa, una capa. En pasiva no, pero bueno. Entonces, una de dos. Cuando ven que de repente aparece, una capa, o, como en este caso, repitiendo el primer alfabeto y luego agregar una epsilon. Es perfecto. Cuando ustedes leen la Biblia en griego bíblico, se va a dar cuenta. Un verbo conjugado se ve que está repitiendo el primer alfabeto y le ha agregado una epsilon. O que le aparece una capa de repente. ¿Sí? Es el tip o la pista del perfecto. Bien. Eso nomás, ¿sí? Bien, bueno. Bien, nos queda poco, ¿no? Ya hemos visto todos los modos, todo el tiempo. Y el verbo ser o estar, Amy, ¿no es cierto? La conjugación del verbo Amy, igual está en el material, pero bueno, menciono nomás. Primera, Amy, en castellano, ¿qué sería? Yo Soy. Cero estar. soy. Ah, soy. Ey, ¿no? Ey, ¿qué sería? Es. Os. Ey, no. Segunda, singular. Es, po. Eres. 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 Estín, tercera. En castellano, ¿cómo sería? Es. Es. Esti o estín, ¿eh? Y plural, esmen, ¿qué sería? Somos. Somos. Este, segunda. Sois. Sois. Y eisi, eisin. Son. Son. Bien. ¿Eh? Ego, eimi, she, ei. ¿No es cierto? Autoestim, geméis, esmen, geméis, este. Bien. Bueno, esto está en el material, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos queda? Ahora nos queda... Bien. Bien. Vamos a ver ahora los símbolos de análisis sintáctico gramatical, ¿sí? Hasta ahora hemos visto código parsing. Ahora manejaremos los símbolos, que es más fácil. Y pueden utilizarlo en su Biblia en castellano. Entonces, cuando ustedes leen en castellano o en español, marquen quién es el sujeto con el símbolo, verbos, objeto directo, objeto indirecto, complemento. De esa manera, cuando lee de nuevo, se va a dar cuenta fácil de poder entender mejor, ¿sí? Bien. Sujeto. Una sola línea.
Aparte, estos símbolos tienen que ser siempre igual. No se puede cambiarlo, ¿cierto? Tiene que ser siempre igual. Entonces, vamos a hacer ejercicio, obviamente. Marque una sola línea cuando es el sujeto. Cuando es verbo, 2 líneas. Y a su vez, el verbo indicativo. ¿Está bien? Cuando es presente, ¿cómo está? Tal cual. Cuando es auristo, agrego un circulito del lado izquierdo. Cuando es presente, presente como está, ¿no? Sin el circulito. Cuando es futuro, agrego un circulito del lado derecho. Cuando es tiempo verbal perfecto, agrego una capa, K. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que en la conjugación del verbo del tiempo perfecto le agrega una capa, ¿se acuerda? Por eso yo agrego una capa. No sé si habrán visto en el comienzo de la clase, hago la interpretación y ha puesto una capa cuando hacía la interpretación. No sé si se acuerdan. Significaba el tiempo verbal perfecto. ¿Sí? Bien. Cuando es imperativo, cuando es modo imperativo, como el verbo 2 líneas, pero con una línea vertical. Ese es imperativo. Una orden. Yo marco si es un verbo imperativo, así. Si es presente, verbo imperativo presente, dejo tal cual. Pero si es aoristo, ¿qué hago? Bien, un circulito del lado izquierdo tiene que tener una coherencia, ¿no es cierto? Una lógica. ¿Sí? Bien, este es el verbo imperativo, tiempo verbal, aoristo. Qué fácil, ¿no es cierto? Simple vista, con este símbolo uno se da cuenta ya cuál es su identidad. Bien. Cuando es subjuntivo, como el verbo 2 líneas, trazo una línea diagonal. Subjuntivo, suposición, ¿no es cierto? Si es presente, dejo tal cual. Pero si es aoristo, ¿qué hago? Bien. Círculo. A la izquierda. Exactamente. Una lógica coherente. Muy bien. Cuando es participio, ya han visto, cochete. ¿Por qué habla de un estado de acción? Yo marco con este símbolo para decir que es un participio. Qué fácil, ¿no es cierto? Bien. Si es presente, dejo tal cual. Si es aoristo, ¿qué hago? Un circulito del lado izquierdo. Qué fácil. ¿Está bien? Si es perfecto, una capa. Así de fácil. Cuando es infinitivo, mayor y menor. Yo marco mayor y menor para que sepa que es el objetivo de una acción anterior, infinitivo. Si es presente, dejo tal cual. Si es aoristo, ¿qué hago? Un circulito del lado izquierdo. Qué fácil. ¿Sí? Bien. Cuando es modificador, trazo una flechita. Modificador. ¿Está bien? Cuando habla del tiempo, cuando estaba cenando, también habla del tiempo. Entonces, 2 entre paréntesis. Pero cuando habla de lugar, una sola entre paréntesis. ¿Sí? Bien. Y conjunción kai significa y, ¿se acuerda? Cuando es conjunción y, un circulito. Como que la oración anterior sigue con una relación con la que viene atrás, circulito. Pero en griego bíblico, kai no solo significa y, sino
Pero. Tiene otro significado. También. Y también, ¿sí? Entonces, también. Pero, lo que yo digo es, y es que se une, ¿no es cierto? La oración anterior y el posterior. Hay otro que es la afirmación de una oración anterior. Por ejemplo, por lo tanto, ¿sí? Una oración, por lo tanto, entonces, por eso, eso significa. Pero también una negación. Como dije, pero, a menos que, salvo, ¿no es cierto? Tiene esos tres significados. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, yo marco de esta manera, para diferenciar. Bien. Vamos a hacer ejercicio, entonces. Teniendo esto a mano, vamos a hacer ejercicio. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Borro, ¿eh? Bien. Bien. Vamos a leer primero. Adelphos blepei ton Kyrion. Bien. ¿Sí? Adelphos blepei ton Kyrion. Y bien. Ho adelphos plepeiton kyrion. ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿Cuál es el sujeto? Adelphos. Bien. No vamos a... Sí. Adelphos. Si quieren, vamos a hacer código Parsi, pero vamos a utilizar los símbolos. Ho adelphos. Ese es el sujeto. ¿Está bien? Este es el sujeto. Vamos a ver si es sujeto o no. Adelphos es un sustantivo masculino, singular, nominativo. Cuando es nominativo con el artículo adelante, masculino, singular, nominativo. ¿Lo cierto? Es el sujeto. Dijimos que cumple la función del sujeto cuando el sustantivo es un nominativo con el artículo. ¿Se acuerda? Ese es el sujeto, una sola línea. ¿Bien? Bien. ¿Y el otro sustantivo que nos queda? Kyrion. Kyrion. Bien. Pero por lo que veo, como ya tengo el sujeto, ¿qué sería? Objeto directo. Objeto directo. ¿Por qué? Por la terminación on. Acusativo. ¿Está bien? Este es el línea ondulante. Hemos comido. Línea ondulante es el objeto directo. Agreguen en los símbolos de análisis. Línea ondulante, objeto directo. Lo he olvidado. Bien. Para saber si realmente es objeto directo, Kyrion es un sustantivo masculino, singular, acusativo. Acusativo. Este es el artículo masculino, singular, acusativo. Objeto directo, es correcto. O sea, yo agregué el código Parsi, pero no hace falta, ¿no? Sabiendo esto. O cuando ustedes vean la página web, ya sabe, pero con el símbolo simplifica. ¿Está bien? O en su Biblia en castellano pueden marcarlo de esta manera. Fácil de entender. Le ayuda mucho para su entendimiento.
y no queda el verbo. ¿Este verbo qué es? ¿Es un verbo? ¿Qué modo? Le pegué. ¿Qué modo era? Imperativo, subjuntivo, participio. Participio parece. ¿O no? ¿Qué modo es? Es un verbo indicativo. ¿Está bien? Presente, activa, tercera singular. Si es así, verbo indicativo, ¿cómo hay que marcarlo? ¿Cuál es el símbolo? Verbo indicativo presente. 2 líneas. 2 líneas. ¿Agrego algún circulito? No. No, porque es presente. Si hubiese sido ahorita, tenía que haber agregado un circulito del lado izquierdo. ¿Está bien? Bien, ¿ve? Con el símbolo me dice hasta el tiempo verbal. Qué fácil esto. Entonces, ahora, aunque no sepa, aunque no esté escrito el código parásito, podemos hacer la traducción, el significado, saber el significado. ¿Está bien? Miren el símbolo. Bien. ¿Cuál es el significado? Los hermanos miran al Señor. ¿Por qué los? Es el hermano. El hermano. Singular. Singular. Pues no podemos cambiar la identidad de cada palabra declinada, por eso nuestra interpretación es objetiva. ¿Está bien? Tal cual a su identidad. Entonces, el hermano, muy bien. Mira. Mira, Mira. Continuamente de forma activa. no. Indicativo no es una acción continua en el presente. ¿Se acuerda? Presente es presente, indicativo. Mira. Mira. Mira en forma activa, eso sí, activa. ¿Está bien? El hermano mira en forma activa, porque mira realmente, ¿no es cierto? Mira en forma activa, ¿qué cosa? Al Señor. Es fácil. Olvídense de mirar código parsing. Miren solamente en rojo el símbolo. ¿Quién es el sujeto? Este es el sujeto. El hermano. Qué fácil. Presente. Mira, tercera singular. Mira. Bueno, tercera singular por la terminación "ei". ¿Sí? Pero en forma activa. Objeto directo del Señor. Así sale. Estos van a estar en la página B, pero cuando en el momento de hacer la interpretación, los símbolos le van a ayudar mucho más rápido para hacer la interpretación. Y si, como vuelvo a repetir, si lo tiene en su Biblia en castellano también, le ayuda bastante. Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, vamos a leer. Sí. Mario solo está leyendo, ¿eh? Toulouse bleibte kai Hadelfuss. Bien. Du luz repete kai adelfus. Bien. ¿Cuál es el sujeto? Dulus.
¿Este es el sujeto? Dulus, ¿seguro? A ver. ¿Cuál es el sujeto? Ok. Pues, no sé. Ambos están Sí, están igual los dos. en nominativo. No sé. Adelphus. Dulus, siervo. Sí. Sí. Mira, Puede mirar la tabla, ¿eh? ¿Quién es Sí. el sujeto es Dulus. ¿Hay Adelfus? Dulus o Adelfus? Hay que votar. Adelfos. Yo digo que Votemos. es Adelfos. ¿Este Adelfus es el sujeto? La respuesta es O los dos. la Los dos. respuesta o los dos. Bueno, hay tres opciones entonces. Dulus o Adelfus o los dos. La respuesta, Dulus no. Adelfus tampoco. Y los dos tampoco. Entonces, Entonces, ¿cuál es el sujeto? Pregunto yo. Es Tácito. Ah, muy bien, Marlon. Ese es el famoso sujeto tácito. ¿Por qué no es Dulus ni Adelfus de simple vista? no tienen artículo anterior, ¿no? No. Ajá. Son sustantivos. ¿Eh? Estos son Tu sustantivos. micrófono. Dice que es sustantivo. No, tiene que ser sustantivo para que sea el sujeto. Un verbo no puede ser nunca, bueno, salvo el participio junto con el artículo, ¿no? Pero generalmente el verbo no es sujeto. Sustantivo tiene que ser. Si es sujeto tácito, ¿cómo podemos saber quién es el sujeto? Cuando es en una oración. Por el verbo, por la Exactamente. morfología. ¿Cuál es el verbo entonces? Blepete. Repete. ¿Sí? Terminó en ete. Entonces, ¿cuál es? Este no es. ¿Quién es el sujeto? Este es un verbo a segunda persona. ¿Mm? Sí, es un verbo contracto. Verbo contracto. No, ¿quién es el sujeto? Si yo digo, amamos, ¿quién es el sujeto? Nosotros. Cuando el plepete, ¿quién es el sujeto entonces? Ustedes. Ustedes o vosotros, muy bien. Ajá. Vosotros. Este es el verbo, ¿lo cierto? Y esto porque no puede ser sujeto ni siervo ni hermano. ¿Por qué? Porque es Singular. no, singular no. Plural acusativo. Cuando es acusativo, es objeto directo. Para que sea sujeto tiene que ser nominativo. Por eso no puede ser sujeto. ¿Está bien? Miren la tabla del sustantivo cuando termina us. Masculino plural acusativo termina en us. ¿Están viendo la tabla? Entonces nunca puede ser el sujeto si es acusativo. ¿Está bien? Bien. Entonces, como el sujeto tácito, cuando el sujeto tácito no sabe quién es el sujeto, tengo que ver el verbo conjugado. ¿Está bien? Bien. Entonces, es un verbo que, ¿qué símbolo se varía blepete? Ustedes dirán. Indicativo presente. Muy bien. Muy bien.
Doulos, ¿qué sería? Y adelphus. ¿Qué símbolo llevaría? Elemento. ¿Qué símbolo? Ah, una Línea ondulada. Bien, línea ondulante, ¿no es cierto? Y un circulito. Acá está. Bien, vosotros dijimos que era sujeto. Fimeis, faltaría fimeis. Ese es el sujeto. Bien, entonces, ¿qué significaría? ¿Qué significa? Viendo solo el símbolo. Los símbolos que hemos puesto podemos saber el significado, ¿no? Bien. Jiménez. Vosotros dijimos, vosotros yo puse Fimeis, ¿por qué piensa el Fimeis? Vosotros ya dijimos el sujeto. ¿Qué significa entonces? Miren el sujeto, vosotros Veis a los siervos, diréis que veis a los siervos y a los hermanos. a los siervos y a los hermanos. Bien, vosotros miráis en forma activa a los siervos y a los hermanos. Bien, bien, bien. ¿Ven qué fácil? Con los símbolos. Porque el símbolo me dice cuál es su identidad. ¿Eh? Una vez más. Sujeto, vosotros. El verbo, miráis. Vosotros miráis, dijimos, ¿no? Miráis. En forma activa. ¿Qué cosa? Objeto directo. Siervos y a los hermanos. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Zoiskai. Muy bien, vamos a leer. Vamos a leer. Así le ayudo a pronunciar bien si se equivoca. Apostolois, kai, Sí. dulois, legomen, logon, soes. Apóstolos kai dulois legomen logon joes. Muy bien. Bien. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Para saber quién es el sujeto, ¿qué tengo que buscar primero? Verbo. Oh, ¿qué verbo? Sustantivo. ¿Sí? Sí, Sustantivo. sí. Y si encontramos el sustantivo,
ese sustantivo tiene que ser, ¿qué caso? Nominativo. Nominativo. Junto con el artículo. Bien. ¿Hay sustantivo nominativo con el artículo? Este termina en ois, este termina en ois, este on. ¿Hay sujeto o no hay sujeto? No te... Estás dudando. ¿Es Dije, tácito otra vez? No. para que sea el sujeto, un sustantivo tiene que ser sujeto, ¿no? Para que sea un sustantivo, un sujeto tiene que ser caso nominativo, ¿se acuerda? Con el artículo. Y ahí, pregunto, ¿hay sustantivo nominativo? ¿O no? No, No. porque hay los ois es dativo, ¿Mm? ois debería ser dativo, no es nominativo, que termina en ois. Por eso, ¿hay nominativo o no hay nominativo? No, entonces no hay sujeto. Cuando no hay sujeto, es un sujeto tácito. ¿Eso quiere decir que no podemos saber sujeto? No, hay manera de saber sujeto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Buscamos ahora el Verbo. El verbo. verbo. ¿Cuál es el verbo? Verbo conjugado, si sabemos el verbo conjugado, podemos saber el sujeto. ¿Cuál es el verbo conjugado? Legomen. Legomen, termina en omen. Miren la tabla, cuando termina en omen, ¿quién es el sujeto? Miren la tabla. ¿Quién es el sujeto entonces? Si termino en omen, legomen. ¿Quién es el sujeto? ¿Eh? Nosotros. Nosotros. Bien, cuando termina en omen es primera plural. Nosotros. ¿No es cierto? Gemeis, aunque no haya escrito gemeis, sabemos que es el sujeto, nosotros, sujeto tácito. Este es el sujeto, una sola línea. ¿Está bien? Bien. Y el verbo dijimos legomen. ¿Qué símbolo deberíamos poner? ¿Qué símbolo? Dos líneas. Dos líneas. Bien. Porque es indicativo presente. ¿Está bien? Para no complicarse, es activa. Activa porque no aparece ces, ¿no? Activa. Bien. Dos líneas presentes. Está bien. ¿Y qué nos queda? Lo que quedan, ¿qué son? Por ejemplo, apostolois kaidulois que y logon yoes que. Estamos mezclando declinación y conjugación del verbo por eso, pero ya hemos visto. ¿Sí? ¿Qué es apostolois kaidulois? Y logon. Objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo, Jennifer? ¿Cuál es el objeto directo? ¿A quién va destinada la acción? No sé quién, no me acuerdo. Por eso, aquí, ¿cuál es el objeto directo aquí? Ah, mm. Es que no sé qué significa en español legomen. Legomen. Es, Es ajá, hablar. Lego, hablar, lego. Hablamos. Yo es, yoe, yoe, vida. vida, sí. La palabra sin declinar es yoe, vida. ¿Qué otra cosa? Logon, la palabra logon original, ¿qué sería? Logos. Hablar, No, Palabra. palabra, logos. palabra. ¿Qué es el verbo? Esto no es verbo. Este es el verbo. De hablar. Lego. Esto es logos, la palabra original. Logos, palabra. Bien.
Ese es el objeto directo, es logon. Bien, ¿por qué? Es acusativo. Mire la tabla cuando termina en on, acusativo. ¿Sí? Ya a esta altura no os pido que lo memorice, pero por lo menos sepan buscar en la tabla. Logon. ¿Sí? Cuando termina en on, acusativo. Si es acusativo, este es el Objeto objeto. directo. ¿Solo logon o hasta yoes? Choice también. ¿Por qué? Ah, porque es acusativo. Cuando termina en es, ¿qué es? Es Miren la un tabla. No saquen de su memoria si no la tienen, pero podrían sacar de la tabla. Yoes, cuando termina el yoes. ¿Qué caso es? Genitivo. Genitivo. Yoe, como termina en es femenino. Entonces pueden buscar sustantivo, la declinación de sustantivo femenino. Y mire, cuando termina en es genitivo. ¿Está bien? Entonces, de, quiere decir palabra de vida. ¿Está bien? Palabra. ¿Por qué? Significado del yoe es vida. Palabra de vida o palabra de la vida, ¿no? Bien, ese es el objeto directo. Entonces, ¿qué es apostolois? Y kaidlois. Sustantivo masculino. Está bien, pero cuando termina en ois, ¿qué es? Dativo. Dativo. ¿Qué significa dativo? Para, objeto indirecto. Objeto indirecto, ¿sí? Destinatario de una acción. ¿Está bien? Muy bien. Kai, conjunción. Quiere decir que se une anterior y posterior. Entonces, a estos dos serían a los apóstolos y a los siervos, doulos. ¿Está bien? También dativo. Entonces, la acción de hablar está dirigido a este dos. Vamos a, si quieren, un cochete, ¿sí? Para cerrarlo, como que está dirigido. Estos dos son dos destinatarios, si quieren, me parece. A veces también lo utilizo. Si es varias palabras, yo uno, para que no queden fuera. ¿Sí? Esta flecha, ¿recuerda? La flecha modificador es el que está dirigido a esto. Entonces, bueno, ya tenemos. Miren los símbolos. Ya está. ¿Está bien? Vamos a hacer la interpretación. ¿Cuál sería el significado? Damos palabra de vida a los apóstoles y a los siervos. ¿Cómo? A ver, Mario, otra vez. Nosotros damos palabras de vida, o hablamos palabras de vida a los siervos y a los apóstoles. Bien. Nosotros hablamos, ¿qué cosa? Palabra de vida para los apóstolos y siervos, sería. Pero el verbo de hablar es con voz activa, entonces nosotros hablamos en forma activa la palabra de vida a los apóstolos y los siervos. Siervos. ¿Está bien? ¿Ven? Entonces, nos ayuda mucho estos símbolos de poder saber el significado. Si está marcado así, supongase que esto es en castellano, le sirve más todavía, porque entiende ya lo que significa cada palabra, ya está en castellano. Pero de la misma manera, por eso es importante tener marcado quién es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el objeto directo, cuál es el objeto indirecto. Qué fácil de entender. ¿Está bien? Nosotros hablamos en forma activa, objeto directo, ¿qué cosa? La palabra de vida, ¿a quién? O para quién dirigido, para los apóstoles y siervos. Qué fácil.
¿Está bien? A veces nosotros cuando leemos la Biblia nos perdemos, ni siquiera sabemos quién es el sujeto, el dueño de la acción. Pero de esta manera sabemos bien, este es el sujeto. ¿Y a quién está dirigido? Sabemos. Porque objeto indirecto marcamos. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Cuál es el objeto directo de esta acción? Marcado, línea ondulante. Ya sabemos, este es el objeto directo. Qué fácil. Le va a ayudar muchísimo esto. Ahora, cuesta un poco, ¿no? Utilizar estos símbolos y identificar cuál es el objeto directo, cuál es el objeto indirecto. Le cuesta. Para eso necesita hacer práctica. Y para el módulo 2, para eso está el módulo 2. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ya nos queda muy poco. En la clase que viene vamos a hacer varios ejercicios prácticos de esto, obviamente, ¿no? De esto, código parsing, y por lo menos el que no pueda seguir módulo 2, en la clase que viene podemos practicar de eso, y recibo cualquier pregunta, duda, aclararemos todas las dudas que tenga. ¿Sí? ¿Qué tal? Ya casi hemos terminado. ¿Qué le pareció este curso? No lo dejo solo como los huérfanos, sino la página web de Logos está por eso tuve que hacer la página web. Después de aprendido el griego bíblico, luego se olvida. Mucha gente, aunque haya estudiado en unos institutos o universidades, seminarios famosos del mundo, si uno no practica, se olvida. ¿No es cierto? La cuestión es cuál es el enfoque y la práctica que uno tiene que llevar. Para eso necesita herramientas. Por eso me llevo 5 años, todavía no terminó la página web. No es completo, ¿no? Porque en hebreo, el Antiguo Testamento, me falta, creo que 4 libros, ¿no? Teniendo eso y sabiendo cómo interpretar, tiene toda la vida para amar más a la palabra y al Señor. Bien. ¿Algún comentario? ¿No? Sí. No, solo en el Antiguo Testamento, digamos, tú también miras la Septuaginta para guiarte por el griego de la Septuaginta un poco con respecto al Antiguo Testamento. Sí, uno si quiere mirar Septuaginta en Antiguo Testamento en griego, justamente Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, está en griego, ¿no? ¿Es cierto? Le ayuda bastante, ¿sí? Si maneja bien el griego, sí, se recomienda leer Septuaginta. Pero lo mejor es saber el hebreo en su idioma original del antiguo, lo mejor. Pero bueno, por lo menos el griego le sirve, puede leer Septuaginta. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, si no, nos volvemos a ver el próximo jueves. ¿Sí? Muchas bendiciones. Nos vemos. Gracias.